Entonces, jóvenes, el tema que vamos a ver hoy se llama lógica de predicados. Lógica de predicados. ¿Sí? Es la continuación del tema de lógica proposicional, es la segunda parte. ¿Ya? Recuerden que en la primera parte hemos aprendido nosotros el lenguaje de la lógica formal, ¿no? Que estaba compuesto por conectivas, ¿no? Variables proposicionales, ¿sí? Las leyes, símbolos auxiliares, ¿sí? Con todos esos elementos hemos aprendido el lenguaje de la lógica proposicional. Ahora vamos a introducir nuevos elementos para complementar, ¿no? Y esos elementos están dentro de la lógica de predicados. Vamos a aprender a escribir, a simbolizar nuevos tipos de proposiciones utilizando dos nuevos elementos que se van a llamar cuantificadores. ¿Sí? Y una vez que aprendamos ese lenguaje, la lógica de predicado, vamos a hacer lo mismo que en la lógica proposicional, vamos a hacer demostración de razonamientos. ¿Sí? Entonces ya con ambas partes ya aprendidas, vamos a aprender a demostrar algunas cosas interesantes, ¿no? De las matemáticas. Entonces voy a introducir este tema con este ejemplo. Este ejemplo lo vamos a copiar a una página nueva. Ahí, fíjense este ejemplo, dice, ¿no? Este es un razonamiento. Este es un razonamiento que tiene dos premisas. Una premisa, una premisa dice, todos los gatos tienen cola. Otra premisa, que vamos a llamarla 2, dice, Tom es un gato. Y tenemos una conclusión. Por lo tanto, Tom tiene cola. ¿Qué me pueden decir de este razonamiento así a simple vista? ¿Será válido o no? Todos los gatos tienen cola, Tom es un gato, por tanto, Tom tiene cola. ¿Qué dicen? ¿Será Sí, válido? Sí, sí, es absolutamente, ¿no? válido. Sí, es válido. A simple vista se puede ver, ¿no? Que es válido. Entonces, sí. Bueno, sin embargo, así tan sencillo es bastante fácil de ver que es válido. Pero podemos tener razonamientos mucho más largos, ¿no? Donde demostrar la validez ya no va a ser así tan evidente como este. Entonces vamos a necesitar las herramientas de la lógica de predicados. ¿Ya? La lógica de predicados primeramente me va a enseñar a simbolizar este tipo de razonamiento. Por ejemplo, miren, la, la premisa uno, con el uso de la lógica de predicados, yo la voy a poder simbolizar así. ¿Sí? Para ustedes es una cosa rarísima, ¿no? Aunque seguramente Sí, este sí. elemento ya lo han visto alguna vez, ¿no? Esto se llama cuantificador universal, ¿no? Pero miren, aquí estoy usando ya elementos de la lógica proposicional, ¿no? Que es la condicional, ¿no? Explicación. Y después esta parte no la hemos visto. Esto se va a llamar esquemas proposicionales. Bueno, esa es la simbolización de la premisa número uno. La premisa número dos dice, Tom es un gato. Eso se va a poder simbolizar de la siguiente forma dentro de la lógica de predicado. Y la conclusión de esto, que le vamos a llamar Q, ¿no? Dice, por lo tanto, Tom tiene cola. Va a ser esa su simbolización. ¿Sí? Entonces, miren, fíjense, todo esto es nuevo para ustedes, ¿no? ¿Sí? Esto entra dentro de la lógica de predicado. Si hubiéramos trabajado con la lógica proposicional, yo esto lo hubiera simbolizado así, miren. Todos los gatos tienen cola, P.
Tom es un gato, Q. ¿Sí? Y la conclusión la llamaríamos Q, que sería por lo tanto Tom tiene cola, R. Eso sería una premisa, otra premisa y la conclusión. Eso sería dentro de la lógica proposicional. Y como ustedes me han dicho que este razonamiento es válido, si yo con esto construyo la fórmula condicional asociada, me tendría que dar tautología, ¿no? ¿Cómo lo construyo? Conjunción de las premisas, ¿sí? Condicional la conclusión, ¿sí? Y esto me tendría que dar tautología. A ver, vamos a ver. Son PQR, son 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aquí ponemos verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. Y aquí ponemos verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, ¿no? Y ahora vamos armando. Primero acá tengo la conjunción, es verdadero cuando ambos son verdaderos. Sería ahí, ahí, y nada más, ¿sí? El resto sería falso. Bien. Y ahora este resultado lo tengo que comparar con este resultado. Fíjense que es condicional, ¿no? Cuando sea antecedente verdadero o consecuente falso, me va a dar falso. A ver, me fijo aquí, miren. Y nada más, ¿no? El resto me da verdadero. ¿Qué ha pasado, jóvenes? Tenía que haberme dado tautología, ¿no? Pero no me ha dado tautología. Algo está fallando, ¿sí? Algo está fallando. Porque el razonamiento es absolutamente válido, ¿no? Bueno, ¿qué sucede? Resulta que la lógica proposicional, que es la que hemos empleado en esta simbolización, no alcanza a simbolizar este tipo de premisas, ¿sí? No alcanza. O sea, tiene un límite. Por eso es que se ha desarrollado la lógica de predicado. Y la lógica de predicado lo simboliza ya así. Porque la lógica de predicado va a tomar en cuenta no solamente la proposición como un todo, sino la estructura interna, ¿ya? Va a distinguir lo que es sujeto y lo que es predicado. Por ejemplo, todos los gatos va a ser sujeto y tienen cola va a ser predicado. Tom va a ser sujeto, es un gato predicado. ¿De acuerdo? Entonces, eso no habíamos analizado aquí en la lógica proposicional. Para mí, todos los gatos tienen cola era P, pero aquí no, fíjense, ¿no? Hay un sujeto y hay un predicado. Entonces, una vez que nosotros hemos aprendido con la lógica de predicado a simbolizar, vamos a estudiar otras reglas. ¿Se acuerdan que hemos estudiado para la proposicional reglas, ¿no? Reglas de inferencia. Bueno, aquí también existen reglas de inferencia. Pero se van a llamar nuevas reglas de inferencia, porque son 4 nuevas reglas de inferencia. ¿Sí? Con esas 4 nuevas reglas de inferencia, yo voy a poder, por ejemplo, a la premisa número 1, voy a poder hacer una ejemplificación universal. Entonces, esta X la voy a poder reemplazar con algún elemento, que en este caso me conviene que sea T de Tom, ¿ya? Y entonces C de Tom. Esta nueva regla se llama ley de ejemplificación universal, donde X ha sido sustituida por T. Ley de ejemplificación universal. Bueno, en la número 2 hago lo mismo. Tener G de T. ¿Sí?
Bueno, no necesito hacer nada porque tengo GDT, ¿no? Y ahora miren, puedo aplicar todas las reglas anteriores que hemos aprendido en la lógica proposicional. Y entre uno y 2, ustedes me dirán qué puedo aplicar entre uno y 2. ¿Cuáles de las reglas de diferencia? El 2. ¿Cómo se llama? Modo poniendo pone. Modo Tolendo, poniendo pones. Correcto. Me va a quedar CDT, ¿no? Entonces, mire, modo poniendo ponen entre 1 y 2. ¿Y qué ha pasado? He llegado a la conclusión. Estaría demostrado formalmente este razonamiento. ¿Se dan cuenta? Sí. Ya hemos demostrado, ¿no? Bueno, de eso se trata la lógica de predicado, ¿sí? De eso se trata la lógica de predicado. ¿Ya? Entonces, vamos a aprender primero a simbolizar, ¿sí? Utilizando operadores. En algunos casos vamos a usar un operador así, que se llama existencial, ¿sí? Este se llama universal, ¿no? Una vez que aprendamos a simbolizar, vamos a aprender las nuevas reglas de inferencia y con eso vamos a poder demostrar razonamientos. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? No. Bueno, entonces vamos al texto. Miren, ahí lo tienen el ejemplito que ya estaba analizando, ¿no? Fíjense la diferencia, dice, ¿no? El cálculo proposicional, el que hemos estudiado, el elemento básico, dice, es la proposición, ¿no? El elemento básico es la proposición, ¿sí? Es la proposición, que se simboliza como un todo. Todos los gatos tienen cola, es P, ¿no? Sin considerar su estructura interna, dice, ¿no? De esta forma solo se puede analizar los razonamientos en cuya validez no desempeñe ningún papel la estructura interna, ¿sí? En él la validez de un razonamiento depende de la manera en que se relacionan las proposiciones con otras. Pero ¿qué pasa con este que vamos a estudiar ahora? Dice, es necesario que la simbolización de la proposición refleje su estructura interna, es decir, precise los objetos a los que se refiere o lo que se dice. Es decir, es necesario diferenciar sujetos y predicados, dice, ¿no? En él, la validez de un argumento depende de la forma en que se relacionan los elementos componentes de las proposiciones que lo forman, ¿no? Entonces, volviendo a nuestra clase, vamos a tener aquí, la lógica de predicado, vamos a tener el concepto de la proposición, ¿no? Va a distinguir dos cosas, ¿sí? El sujeto y el predicado. ¿De acuerdo? El sujeto y el predicado. Por ejemplo, cuando decimos Tom es un gato, ¿cuál es el sujeto ahí? Tom. Tom. ¿Cuál es el sujeto? ¿No? Y este sería el predicado. Predicado. ¿Sí? Entonces, hay un sujeto y hay un predicado. ¿Sí? Y cuando decimos todos los gatos tienen cola, en este caso, ¿cuál es el sujeto? Gato.
Gato. Todos los gatos. Todos los gatos. ¿De quién estamos hablando? De todos los gatos. ¿Y qué estamos diciendo? Tienen cola, ¿no? Hola. El sujeto es de quién se habla. Y predicado es lo que dice del sujeto. ¿Ya? Por ejemplo, podría ser también así, mira un sujeto. Algunos gatos tienen cola. ¿Sí? Lo mismo, este Algunos. sería el sujeto y este sería el predicado. ¿Sí? Sujeto, predicado. ¿Sí? Y podríamos tener otro, miren así. Tom es rápido que Pluto. ¿Cuál es el sujeto ahí? Tom. Tom. ¿De quién estamos hablando? De Tom. Tom. ¿Solo de Tom? Y También Pluto. estamos hablando de Pluto. ¿Y qué estamos diciendo? Que el uno es más rápido que el otro, ¿no? En este caso tenemos un sujeto aquí y otro sujeto aquí. Y aquí tengo el predicado. ¿Ya? Bueno, miren. Hay distintos tipos de sujetos. Este está hablando de un objeto concreto, en este caso Tom, ¿no? Entonces, cuando eso se trata, decimos que el sujeto es singular, perdón. Singular. No, singular. El Singular. sujeto es singular. ¿Sí? ¿Cuándo es singular? Cuando se refiere a un objeto concreto. Se refiere a un objeto concreto, ¿no? Concreto, como Tom, como Pluto. Ese sujeto se llama singular. ¿Sí? El otro sujeto, miren este de acá, cuando se refiere a todos los elementos, en este caso a todos los gatos, ¿no? Ese sujeto se va a llamar universal. Sujeto universal cuando se refiere a todos los elementos de un conjunto. El conjunto. En este caso los elementos son los gatos, ¿no? Y hay un tercer tipo de sujeto, como este de acá, que va a ser el particular. Particular. ¿Cuándo es particular? Cuando se refiere no a todos, sino a algunos, solamente algunos, elementos de un conjunto. Y esos son los tres tipos de sujetos que se pueden presentar. ¿Ya? Singular, universal y particular. Aquí hay dos singulares, fíjense, ¿no? Son objetos concretos. ¿Ya? Bueno, eso en cuanto a los sujetos. Hablemos de los predicados. Bueno, los predicados podrían ser monario. Monario. ¿Cuándo es monario? Cuando relaciona a un sujeto. Miren, este es un predicado monario porque está relacionado, ¿no?, a un sujeto. Entonces relaciona a un sujeto. Eso es monario. Y miren este de acá. Este predicado relaciona a dos sujetos, ¿no? Entonces ya no va a ser monario. Ese va a ser binario. ¿Sí? Y podría haber
que relaciona a 3. Tom es más rápido que Pluto y Jerry. Creo que se escribe así, ¿no? Eso ya sería ternario. Ternario. Bueno, y si hay muchos, ya diríamos poli mucho, ¿no? Poliario. Ese es Ese cuando hay sería, mayor de 3, ¿no? claro, mayor de 3, poliario, ¿no? Puede ser ternario, cuaternario, ¿no? Así, ¿sí? Entonces, eso en cuanto a los predicados. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? ¿Ninguna? ¿Cómo No. estamos con los estudiantes? Tenemos 21 estudiantes. Ya. Bueno, entonces, estamos hasta ahí bien. ¿Sí? Ahora vamos a aprender a simbolizar. ¿Sí? Veamos nuestro texto. ¿Hasta dónde hemos visto? Hemos visto todo esto. Aquí están, ¿ven? Sujeto puede ser singular, universal, particular. Dice, ¿no? El predicado puede ser monario, binario, ternario. En general, poliario, ¿no? Ya. Ahora vamos a aprender la simbolización. ¿Sí? La simbolización. Eso es importantísimo. Como este ejemplo de acá, donde está. Aquí, ¿no ves? Quiero que aprendamos a simbolizar esto. Entonces, vámonos con la simbolización. Es muy fácil. Entonces, para simbolizar, tenemos que pensar primeramente en los sujetos. ¿Sí? Sujeto. Y vamos a primero aprender a hacer el caso de sujeto singular. Singular. ¿Ya? Entonces, se usan letras minúsculas. Minúsculas. Muy fácil, ¿eh? Si le digo yo, Tom es un gato, ¿qué letra voy a usar? P. ¿Sí? Fácil. Si voy a decir Pluto, P minúscula. ¿Ya? Entonces, es fácil. Se usan Ingeniero, letras. Sí. puede ser cualquier letra, ¿no? Entonces, ¿no? No, ya. Usan letras relativas a la naturaleza del sujeto. ¿Eh? A ver, Si fuera ahí Jerry, fuera la J, ¿no, ingeniero? J. Ajá. Ah, Carlos estudia. ¿Qué le vamos a poner? Derecho. Así como minúscula, pongámoslo. A ver. ¿Cuál ahí? Para Carlos, tengo que usar la C minúscula. ¿No? Carlos estudia Derecho. ¿De acuerdo? Eso para sujeto singular. Para sujeto universal y particular, eso lo dejamos pendiente porque ahí voy a necesitar cuantificadores ya. ¿Sí? Eso lo vamos a estudiar luego. Para predicados, la regla dice, use letras mayúsculas. Se usa letras mayúsculas. ¿Sí? Mayúsculas. Es muy fácil, ¿ves? Relacionada también, ¿no? Si estoy hablando de gato, tengo que utilizar G mayúscula. ¿Ya? Entonces, mira, ahora vamos a poner varios ejemplos. El primero, Tom es un gato. Tom es un gato. Entonces, ¿cómo se simboliza? Se hace de atrás para adelante. Primero,
la G de gato del predicado y entre paréntesis ponemos la T minúscula de Tom. ¿Cómo leo? Leo de adentro. Tom es un gato. ¿Correcto? Tom es un gato. Algunas veces es necesario decir que es T y que es G. Entonces pueden ustedes poner ahí T representa a Tom y G representa a gato. ¿De acuerdo? Porque podría tener otro ejemplo, ¿no? Y tener confusión. Digamos, Tania, a ver, vamos a borrarla esta. Tania es guapa. ¿No? Fíjense ahí. Ya no es la misma T, ¿no? Pero la simbolización, fíjense, va a ser igual, ¿no? Pero ya esta T es de Tania y esta G es de guapa. ¿Sí? Entonces, a veces es conveniente al lado ponerle lo que significa cada letra, ¿ya? Para no causar confusión. Entonces, guapas. Por lo demás, es muy fácil simbolizar. ¿Sí? Vamos a hacer más ejemplos, a ver. Ejemplos, ¿no? Pablo es deportista. Pablo es deportista. Entonces, simbolizando esto, para el predicado que es ser deportista, pondríamos una D. Y para el sujeto, una P minúscula. Pablo es deportista. ¿Sí? Ah, Muy fácil, ¿no ven? sí. Carola ama a Pancho. Miren acá, hay dos sujetos, ¿no? Fíjense, hay un sujeto y otro sujeto. Y hay un predicado. ¿Sí? ¿Cómo creen ustedes que voy a simbolizar esto? Sujeto 1, sujeto 2 y predicado. ¿Haciéndolo dos veces? Dos veces. Ya, este caso se hace así, miren. El predicado es ama a, ¿no? Usamos una a. Abrimos paréntesis. Aquí ponemos el primer sujeto, Carola, coma, el segundo sujeto, Pancho. ¿Sí? Carola ama a Pancho. ¿Vale? Mm, Pues otro problema. Incluso podemos usar todo lo anterior, miren. Eh, Vamos a poner acá Susi es, no, Susi no es maestra, no es maestra, no es maestra, coma, ella es modista. Ah, ya se está complicando la figura, ¿no? Ah. Susi no es maestra, ella es modista. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Cómo sería? eh, M, maestra de M, M. Negación de M mayúscula, entre paréntesis. negación de M y aquí S. Ya, Susi no es maestra. ¿Qué más? Punto y coma, Adicional. M mayúscula, Y ¿qué diga? Condicional. Y. Y, ¿qué más? ¿Qué más? Y también hasta ahí. M, entre paréntesis S.
M, Paréntesis, paréntesis. M, O, porque esta M no es igual que esta M, ¿no? De modista, podemos usar ahí. ¿No? A ver, para que no se confundan, voy a cambiar esta palabra y después ya se puede resolver eso poniendo otra letra. Ella es, ¿qué le vamos a poner? No es maestra, ella es artista, le voy a poner, ¿ya? Artista. Pero ingeniero, está bien así como hizo usted, se puede poner 2 letras. Se puede poner, se puede poner. O poner No una letra y confundirse. aquí definir qué es, ¿ya? ¿De quién estamos hablando? De Susi, ¿no? Susi no es modista, pero, ¿no? Esta está, pero Susi es artista, ¿sí? Y acá ya ustedes ponen S, Susi, M, maestra, ¿no? A, artista. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Miren, esta proposición dentro de la lógica de predicados es así. ¿Cómo será dentro de la lógica proposicional la simbolización? Esto es dentro de la lógica de predicado. ¿Cómo será con la lógica proposicional la simbolización de esto? Susi no es maestra. Negación de P y Q. Negación de P. P. Y Susi es artista. ¿Sí? Fíjense, ¿no? La diferencia. Y estas dos lógicas no se contradicen, se complementan, ¿ya? Simplemente se complementan. Miren, si yo quisiera negar esto, puedo usar cualquier de las dos lógicas, ¿no? Si digamos voy a usar la proposicional, quiero negar. Entonces aquí voy a poner negación de P y Q. Ustedes me dicen, a ver, ¿en qué se convierte esto? Dicten, jóvenes. P o Q. Creo negación de Q. P, ¿qué más? P o Q. O, P o Q. O, O negación de Q. Ah, ahora traduzcan. Traduzcan. Vamos. Susi es maestra, ella no es no es artista. Ya. Susi es maestra o no O, es artista. artista. ¿Sí? O Sí. no es artista. Ahora vamos a negar, pero usando la otra, la lógica de predicado. Miren, teníamos así, y así, ¿no? Aplico las mismas leyes, miren. Esto se va a hacer M de S, esto se va a hacer O, y esto va a ser negación de A de S, ¿cierto? La ley de Morgan, ¿no? Ahora traduzcan, a ver. ¿Qué dicen? Susi es maestra, Susi es maestra. pero. No, eso O no es ella O. no es Ah, artista. no. O Susi Susi no es artista. O es ella ma- no es. Fíjense, hasta más entendible, ¿no ve? Está más entendible la lógica de predicado. ¿Sí? Porque estamos viendo los sujetos y los predicados al mismo tiempo. Estamos tomándolos en cuenta. ¿Sí? Entonces, ven que es lo mismo, se llega al mismo resultado, ¿no? Es bien complementario. ¿Ya? ¿Alguna duda? Otro parecido para entenderlo mejor. Claro, no hay problema. Vamos a poner muchos ejemplos, no se preocupen. Pero A ver, donde vamos se a ver. repiten las letras. Ujú. En caso que se repite, no es, digamos que aquí hubiera sido, originalmente era esto, era Modi- eh, modelo, ¿no? ¿Qué era? Ya me olvidé. mo- modista. Modista. mo- Ah, modista. modista, ¿no? Bueno, modista, Sí, sí. modelo, lo mismo casi, ¿no?
Entonces yo podría, para este predicado, podría hacer otra letra, digamos, K, no habría problema, ¿no? Simplemente tenía que poner que K era ser modista, ¿no? Una opción. O ponerle dos letras, Mo, y Mo era ser modista. Con eso lo sirvió. ¿Sí? No había problema. Bueno, a ver, vamos a poner más ejemplitos entonces. A ver, voy a poner aquí un ejemplito. Ah, miren. 3 es un número par. ¿Cuál es el sujeto? ¿Cuál es el sujeto? 3 y 3. número ¿Y par. cuál es el predicado? Es un número par. Entonces usemos una letra P para el predicado y para el sujeto 3, ¿no? Perdón, 3. Ajá. Listo. Ya está, miren. 3 es un número par. Ya está simbolizado, ¿no? Pero miren este caso. 3 es un número positivo. ¿Cómo simbolizarían ustedes eso? A ver. 3 es un número positivo. Con el signo positivo. Pero a ver, ¿cómo sería? Muchos Veo estudiantes ya me dirían así. 3. Veo 3, ¿no? Así. No está mal. Pero miren, cuando hay una expresión matemática ya constituida que sirve para representar proposiciones de los números y de los conjuntos, se utiliza. En este caso, 3 es un número positivo, ya hay, y es así, 3 mayor que 0. ¿Sí? Existe, ¿no? 3 mayor que 0 significa positivo, ¿no? Está más adelante el 0. Entonces, utilizamos esa notación. ¿De acuerdo? Vamos a poner otro ejemplo. 7 es un número real. ¿Cómo simbolizarían ustedes? A ver, 7 es un número real. R. Ya, R. Para real hay un, así, ¿no? R. Sí. Y aquí pondrían 7, ¿no? Sin Números embargo, reales. hay una notación que es la siguiente. Es la siguiente, miren. 7 pertenece a los números reales. ¿Sí? Si pertenece a los números reales, ¿es un número real o no? ¿Sí? Sí. Y si dijera 7 no es un número real, entonces hay una notación así y así, ¿no? 7 no es un número real. ¿De acuerdo? ¿Cómo dirían? 5 es... Aquí hay dos sujetos, miren. Menor que 7. 5 es menor que 7. ¿Cómo dirían eso? A ver. ¿Cómo lo simboliza? 5. Hay dos sujetos. Sujeto 1, sujeto 2. M57. Ya. M, 5, 7. 5,7. Sin embargo, hay una notación para esto. Y ustedes la conocen. 5 es menor Menor. que... Estas son las representaciones, las simbolizaciones correctas. ¿Ya? Porque existe una nomenclatura para este tipo de cosas. Pero no son tantas, así que no se preocupen. ¿Ya? Pero hay, y se utiliza. ¿De acuerdo? Ahora vamos a poner uno interesantísimo, miren.
Muy interesantísimo. Un segundo tablerito. La hermana de Juan es modelo. La hermana de Juan es modelo. ¿Cómo sería su simbolización? ¿Quién me ayuda? A ver. M mayúscula. M. M mayúscula, ya. Sí. Ya. Y entre paréntesis HG, HJ. HJ. Ahí. ¿Cuál es el sujeto? La hermana de Juan. La hermana de Juan. Perdón, la hermana de Juan. Es el sujeto. ¿No? Desde aquí hasta ahí. Y este es el predicado. Este tipo de sujeto se llama sujeto-función. Porque está hablando de la hermana de Juan y siempre de adentro para afuera. ¿Ya? Entonces sería la hermana de Juan con minúscula. Voy a borrar esto. Con minúscula, ¿ya? Con paréntesis. La hermana de Juan con minúscula. Ese sería el sujeto-función. ¿Y qué estamos diciendo? Es modelo. La hermana de Juan es modelo. ¿Sí? Entonces, algo más o menos ya, ¿no? Fíjense, siguiendo un poquito la lógica nada más, ¿no? ¿Sí? A ver. Pancho no quiere, pongámosles quiere a la hermana de Sara. Pancho no quiere a la hermana de Sara, pero no pero Es casado. pero ama a su prima. Cholero ese Pancho. Ajá. Genial. Ajá. Así. Pancho quiere a la hermana de Sara. No quiere, debería ser, ¿no? Mejor. Sí. Mejor ahora no quiere. Pancho no quiere a la hermana de Sara, pero ama a su prima. Más interesante. Este Pancho. Ya. Hay dos, ¿no ves? Hay dos cosas. Hasta aquí, una. Y de aquí para acá, otra. Y está unida con una Conjunción. conjunción. ¿Sí? Pancho no quiere. Esto es el predicado, ¿no? Sí. Ok. Pancho no quiere. ¿A quién? A la hermana de hermana. Sara. A la hermana de Sara. Entonces, esto tiene que ser un corchete. Ahí. ¿Sí? Pancho no quiere a la hermana de Sara. Hasta ahí no hay duda, ¿no? No. Pero
Ama. ¿De quién estamos hablando? De Pancho. De Pancho. Pero Pancho ama. Ahora mi nuevo predicado es ama. Pero Pancho ama. ¿A quién? Prima. A la prima. Ujú. ¿A la prima de quién? De Sara. A la prima de Sara. S. Pero miren, otra P voy a usar, ¿no? Entonces, esta P, nada que ver con esta P, ¿no? ¿Sí? Entonces, pongámosle aquí una nueva letra. Si quieren, una PR. Ahí, a la prima de Sara. ¿Sí? Ingeniero, disculpe. Ajá. Digamos, si un caso yo quisiera ponerle, como ahí su inicial, la letra primera es P, quisiera Ya. poner S o cualquier otra letra. Es válida, ¿no? Claro. Solamente que acá al lado hay que especificar, Ah, ¿no? Esta P se refiere a Pancho. Esta S se refiere a Sara. Esta H de hermana, ¿no? Esta A de amar, esta Q de querer y esta PR se refiere a prima. Y si no quieres usar dos letras, podrías poner P que represente a la prima. Sí, sí, eso ¿no? es. Sí, Entonces no hay problema. Cuando hay letras repetidas, uno puede definir una letra. ¿Sí? Fíjense, interesante, ¿no? ¿Sí? Ujú. Así. Eso, miren, esas son las simbolizaciones. Se combina todo. ¿Ya? Todo lo anterior se utiliza. Me pueden pedir, niegue todo esto, ¿no? Niegue todo eso, podría pedir. Los profesores son fregados, ¿no? Ya, a ver, estudiante, niegue, punto, ya, ¿no? Así. Niegue Ya. todo eso. Así, ¿no? Entonces hay que aplicar la ley de Morgan, ¿no? ¿Sí? Sí. Entonces la ley de Morgan me va a cambiar esto. ¿Sí? Va a quedar Q, P, S, H, así, ¿no? Y esto va a quedar O, y esto va a quedar ahí, ¿sí? Y esto va a quedar P, I, S, P, R, minúscula, ¿no? Mira, la coma se cambia por la conjunción. ¿Cuál coma? Eh, de arriba de la P. La P. Eh, sí, sí, pero Ah, ese, ese, aquí. ese. Sí, Ajá. sí, no, es un error, un error. A ver, ¿quién lo puede leer? ¿Quién lo puede leer? Pancho quiere a la prima de Sara, a la hermana de Sara. A la hermana de Sara, ya. Pancho quiere a la hermana de Sara, vamos. O, Y O, no ama. ¿cómo y? o, 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 ¿qué más? Pancho no ama a la prima de Sara. Eso, muy bien. Pancho quiere a la hermana de Sara o Pancho no ama a la prima de Sara. ¿Sí? Ya está. ¿Sí? Miren, ¿cómo se acuerdan cuando empezamos la materia? Estábamos aprendiendo un nuevo lenguaje, ¿no? Sí. ¿Sí? Ahora ya ustedes pueden leer más cosas, ¿ven? Pueden leer más cosas. Ya saben, miren, ya saben inglés, saben español y ya saben lenguaje formal, ¿no? Cuando hagan su currículum ya van a aumentar más cosas en su currículum. Idiomas, 3 idiomas ya, ¿no? Así van a conseguir mejores trabajos. Ingeniero, ¿Sí? y esto en la vida, en nuestra vida, cómo podemos utilizarlo, o sea, un trabajo o no sé cómo, todo este tipo? Muchísimo. Un ejemplo de... Esta lógica proposicional, bueno, la lógica formal y la proposicional se utiliza mucho en todo, no solamente en la vida real, sino en programas, en computación, ¿no?
Y existe una lógica que se llama lógica difusa. Difusa. Donde, ¿se acuerdan que ustedes que hemos aprendido que en la lógica proposicional solamente podía haber verdadero o falso, ¿no? Sí. Uno de los dos. Bueno, en la lógica difusa, las proposiciones van a tomar un porcentaje del valor, ¿sí? Puede ser un poco verdadero, un poco falso, el resto falso, ¿no? Mucho más amplia. Entonces eso se utiliza en la inteligencia artificial, ¿no? En la robótica, ¿sí? Para diseñar todo lo que son sistemas inteligentes, ¿no? Entonces sería interesante que ustedes investiguen, miren, los que tienen acceso. Vamos a ver. Podemos ver. Lógica difusa. ¿No? Se llama también lógica borrosa, dice, ¿no? Se basa en lo relativo de lo observado como posición diferencial. Este tipo de lógica toma dos valores aleatorios, fíjense interesante, aleatorios, pero contractualizados y referidos entre sí. Eso dice en Wikipedia, miren, ¿no? Conceptos fundamentales de la lógica difusa. A ver. ¿Qué más hay que ver? Miren cómo hay tanto, ¿no? Lógica difusa, inteligencia artificial, fíjense acá, ¿no? Todo lo que son sistemas de robótica y todo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Y eso, ingeniero, vamos a avanzar nosotros más adelante? No, no vamos a avanzar. Ese es otro nivel, ¿sí? Otro nivel, ¿O para otra carrera? otra carrera, ¿no? Pero miren qué cosa interesante, ¿no? Lógica difusa o lógica borrosa también se usa. Se utiliza para una variedad, dice, para resolución una variedad de problemas, principalmente los relacionados con control de procesos industriales complejos y sistemas de decisión en general, la resolución y la comprensión de datos. ¿Sí? Fíjense. Entonces, nosotros estamos apenas aprendiendo, ¿no? También lo van a ver como la lógica de primer orden, ¿no? La lógica de predicado de primer orden, hay de segundo orden, ¿sí? Solamente la introducción, ¿sí? Entonces, si quieren ver más, fíjense, éntrense a estos videos, inteligencia artificial y lógica difusa, ¿sí? Y si quieren ver la lógica de predicados, también van a encontrar muchas aplicaciones. Lógica de predicados, miren. Lógica de predicados. Ahí tienen lógica de predicados. ¿Sí? Sus usos. ¿Sí? Eso sería interesante que ustedes que tienen interés, que lean esto, ¿no? Quizás todavía no encuentren grandes aplicaciones, ¿sí? Pero el conocimiento es así. Ustedes no crean que con lo que estudian en un primer semestre, si estudian civil ya pueden construir un edificio. No, todavía no. El conocimiento se va formando paso a paso, ¿ya? Apenas están trabajando en los cimientos ustedes, ¿no? Están avanzando en las primeras herramientas, ¿sí? Después van a ver más matemática, más física, más química, ¿no? Todas las ciencias básicas en los primeros 4 semestres de su formación, ¿no? Y recién vienen ya las materias de carrera, ¿sí? Si estudian civil ya van a ver resistencia de materiales, ya van a ver estabilidad, ¿no? Si estudian química ya van a ver los procesos, ¿no? Operaciones unitarias, 1, 2, 3, 4, ¿no? Si estudian industrial van a estar mezclados con la parte mecánica, ¿no? Si estudian petrolera, también van a estudiar todo lo que son pozos, ¿no? Perforación, exploración, todo ese tipo de cosas, ¿ya? Entonces, es bueno sí que se hagan preguntas desde ahora, ¿de acuerdo? Sí. Es muy útil para todo. Bueno, volvamos entonces. Entonces, miren, esto es lo que hemos visto, simbolización, ¿no? Sujetos, ahí está, ¿verdad? Entonces, hasta ahí.
Les voy a poner después lo que les gusta a ustedes. ¿Qué les gusta a ustedes? Los prácticos, ¿no? Eso les gusta, ¿no? Ah, miren, les voy a mostrar un examen, a ver, del 2019. La bestia. Un examencito para que vean. Ah, Ya les he estado mostrando, ¿no? A ver, 2015, 2018, un modelo de examen. modelo de examen. Primer parcial. Para mm, ir. ah, el 2015. Debe estar por ahí guardado, pero agregamos este 2018. Ahí está. Ujú. Fíjense, ese es el examen. Entonces, miren, la pregunta 7. Bueno, primero la pregunta 1 es de simbolización. ¿Sí? Es de simbolización. Eso ya pondrían que poder. Ni el padre ni el hijo son deportistas, ¿no? El padre no es deportista y el hijo no es deportista. Ya, ni el padre ni el hijo son deportistas, ¿no? Ninguno de los dos. Juana y Pancho van al estadio. Juana y Pancho van al estadio. Este, Peicú, ¿no? Pero, y si está lloviendo, R, entonces, pero también, entonces, R, entonces es, ya, así, ¿no? Ah. Es falso que Tania nació en Cotoca o en Paurito. Es falso que nació en Cotoca o en Paurito. Ya. Asistir a clases, condición suficiente necesaria para aprobar. Condicionar Q. Ya. Estudiando una noche antes, escuchando música, estudio y escucho música, entonces se rinde buen examen. Entonces, ya. Bueno, y esta otra, miren, ya es con predicado. Algunas rubias son teñidas. Para todo X, R de X, entonces T de X. Todavía no hemos enseñado esa parte, ¿sí? Algunas rubias. Ah, no es eso, es algunas, ¿no? Algunas sería así, ¿sí? Algunas rubias son, pero entonces tengo que cambiar esto. Tengo que cambiar por I. Algunas rubias son, ¿sí? Entonces, esa parte ya saben. Esta también ya saben, ¿sí? Hay que expresarlo, el lenguaje simbólico, en lenguaje natural, ¿no? Eso ya saben. La número 3 también, ¿no? Fíjense, simplificar. Perfecto. Entonces ya tienen eso resuelto. La número 3. La número 4, validez de razonamiento, miren. También hemos estudiado, ¿no? La validez de razonamiento. ¿Dónde está? ¿Sí? Es lo que vimos el tema pasado, ¿no? Simbolizar y demostrar con los métodos. ¿Sí? Ah, de la inferencia. Ajá, con las reglas de inferencia, ¿no? Primero simbolizan. Simbolizan. Baliza. A ver, vamos a poner esto acá. Si, si tomo el autobús, y el autobús llega tarde, faltaré a mi cita. Pues, P y Q, entonces R, la número 1, ¿no? Así simboliza. La número 2, si falto a mi cita, Q, y me siento desmoralizado, y S, entonces no iré a casa. Entonces no te... Y así simboliza. Aquí está la conclusión, ¿no? Entonces, miren, todo eso saben hacer. La 5 todavía, porque es el siguiente tema conjunto. Todavía no saben. La 6 no Pero che, saben. Ajá. ahí en las Sí. 5, en el inciso B, ¿cómo se llama ese símbolo como triángulo? Y el otro igual como Diferencias una O. simétricas acá. Diferencia simétrica. Ah, ya era eso. Diferencia simétrica. No se preocupen, ya eso vamos a ver la siguiente semana posiblemente. Y este es un problema que se resuelve también con conjunto. ¿Sí? Y este último, este sí se resuelve con lógica de predicado. Con lógica de predicado. Pero todavía no podrían ustedes, porque
recién estamos dando los primeros pasos de simbolización, ¿no? Ningún feo despierta pasiones. Todo X, todos los feos no despiertan pasiones. Así se simboliza esto. ¿Sí? Todos los atletas despiertan pasiones. Todos los atletas despiertan pasiones. Esas son las dos premisas y la conclusión. Ningún atleta es feo. Todos los atletas no son feos. ¿Eh? Fíjense, esa es la simbolización. Hay dos premisas y una conclusión, ¿no? Entonces, tengan paciencia. Todavía vamos a aprender a simbolizar. Y después vamos a aprender las reglas de inferencia, nuevas reglas de inferencia. ¿Sí? Ahí también se hace más Así pasos, que, ¿no? ¿ah? Ahí, el ejercicio sigue avanzando más, ¿no? ¿Se hace más pasos ahí o ahí se queda? No. Hay que aplicar las reglas de inferencia para poder demostrar esto. Ah, ¿Sí? Pero eso no lo vamos a ver todavía en esta clase. Así que está bien. estamos aprendiendo a simbolizar todavía. ¿Ya? Pero miren, ya nos falta esos dos temitas, ¿no? Sí. Nos hemos detenido bastante en el tema lógica, pero fíjense que es tan útil, ¿no? Cuando lleguemos al tema conjunto, todo se va a basar en el tema lógica, por si acaso. ¿Sí? Todo se va a basar ahí. Así que, a no dejar de estudiar, ¿ya? Vamos a necesitar. ¿Qué les iba a mostrar este práctico de lógica de predicados? Miren, que lo voy a ir cargando. ¿Sí? Lo voy a ir cargando. Entonces, en esta primera parte, fíjense, ustedes ya van a poder simbolizar. Por ejemplo, Patricia estudia leyes, ¿no? Predicado E. Patricia estudia leyes. ¿Sí? Patricia estudia leyes. La hija de Carlos es enfermera. La hija de Carlos, ¿qué le sucede? Es enfermera. Sujeto función. El sol es más grande que la tierra. Predicado G. El sol es más grande que la tierra. ¿Sí? Bolivia está situado entre Perú y Brasil. Aquí hay tres sujetos. El predicado es estar situado. Y los sujetos vienen separados por una coma. Bolivia está situado entre el Perú y Brasil. Así es. No tiene mucha lógica, pero así es la simbolización. ¿Ya? Bueno, entonces, hasta esta parte ya podrían ustedes, hasta aquí, simbolizar con lo que hemos aprendido. ¿Ya? Esto todavía. Tengan paciencia. Ingeniero, Y el área del cuadrado C1 utilizaríamos, como usted nos dijo, los símbolos de mayor o menor que. Sí, aquí en mayor. Ahí. En mayor. ¿Ya? Con mayor. Bueno. Entonces, eso sería en la parte de simbolización de sujeto con, de preposiciones con sujeto singular, ¿no? Se combina todo lo anterior, ¿ya? Ahora vamos a estudiar un temita interesante antes de aprender a simbolizar las proposiciones con sujeto universal y particular. Vamos a aprender otra cosita. Se llama, eh, se llama función o esquema proposicional. Esto no es nuevo para ustedes, esta palabra, ¿no? ¿Sí? Ya lo han estudiado, ¿no? Función. Ya saben lo que es una función. ¿O no?
¿Sabe, no? Lo que es una función. Entonces, esto está muy relacionado, miren. Se simboliza así. Así. En realidad se escribe con un corchete. Pero en cálculo, ustedes lo estudian así, ¿no? Con un paréntesis. Igual se puede. H de X. G de XY. Miren, ¿qué es una función o esquema proposicional? Ya. Es una expresión en la que hay una o más variables. ¿Sí? Repito, es una expresión en la que hay una o más variables. Voy a poner un ejemplo, miren. Lo voy a llamar f de x. Y la expresión que voy a poner es x es un número par. Eso es una función proposicional, o también llamado esquema. ¿Cuántas variables hay? Una sola variable, ¿no? ¿Sí? Pongamos a ver otro ejemplo. X es casado con Y. Ahí hay dos variables, ¿sí? Dos variables. No son proposiciones, ¿ah? Porque yo no puedo saber cuál es el valor de verdad de esto. ¿De qué dependería? De qué cosa yo le dé a X, ¿no? ¿Sí? Entonces, algunos textos lo llaman funciones abiertas, lo llaman. ¿No? No funciones, sino proposiciones abiertas. ¿Sí? Pero en general no son proposiciones, porque no tenemos un valor de verdad. Ahora, ¿qué nos interesa? Nos interesa convertir este esquema en una proposición. O sea, que tenga un valor de verdad. Entonces vamos a poner acá. ¿Cómo convertir? ¿Cómo convertir un esquema proposicional en proposición? En proposición. Esta es la pregunta. ¿Cómo lo puedo convertir este esquema en una proposición? Bueno, hay dos caminos. ¿Sí? Camino 1. En el camino 1 lo podemos hacer por sustitución de la variable, ¿no? O pueden haber dos o más, ¿no? O sea, de la variable o de las variables, lo vamos a sustituir por elementos de un conjunto. ¿Sí? Pero ese conjunto tiene que ser bien especial. Si voy a utilizar, por ejemplo, este de acá, miren, X es un número par, esta X tiene que ser un número, ¿no? No voy a usar, por ejemplo, animales. Animales, un número par no tendría sentido, ¿no? Sí. Entonces, este conjunto tiene que ser bien específico. ¿Ya? Se llama universo del discurso. En algunos libros van a usar esa nomenclatura. El universo del discurso. Así se llama. ¿Sí? A ver, vamos a poner un ejemplo.
Para este caso de acá, voy a convertir este esquema en proposición. X es un número par, ¿sí? Lo voy a convertir en proposición. Para eso voy a utilizar un conjunto que va a estar formado por los números 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Entonces voy a usar, por ejemplo, el 2. X igual a 2, ¿no? Entonces esto ahora ya va a ser f de 2. ¿Sí? Y me va a quedar 2 es un número par. ¿Cuál es el valor de verdad? ¿El 2? Verdadero, ¿no? Sí. Miren, ya es proposición, le puedo decir que se llama P. ¿Sí? Entonces yo puedo decir el valor de verdad de P es verdadero. Se ha convertido el esquema en proposición. ¿Alguna duda? Más ejemplo podría ser, ingeniero. Ya, voy a usar otro número, por ejemplo 3. ¿Sí? 3. Entonces ahora voy a tener f de 3. Ingeniero, siempre tiene que haber número. Tengo que usar un elemento del discurso adecuado, ¿no? Pero aquí, mira, donde dice X es casado por Y, ahí no puedo usar números, ¿no? Ujú. Tengo que usar personas. ¿Sí? Bueno, a ver este ejemplo, dice. 3 es un número par. ¿Qué podemos decir? A esto le vamos a llamar Q. ¿Cuál es el valor de verdad de Q? ¿Es verdadero o falso? Falso. Falso. No me interesa, ¿no ve? Lo que me interesa es que hemos logrado convertir el esquema en proposición. En proposición. ¿Ya? Ahora resulta que cuando este elemento de X hace que el esquema sea verdadero, que la proposición sea verdadera, ese elemento se llama raíz del esquema. ¿Cuál? Es una raíz, ¿no? Porque hace verdadero. ¿Sí? En este caso 3 no es raíz, ¿no? Porque hace par. Entonces 3 no es raíz del esquema proposicional. ¿De acuerdo? Bueno, esa es la forma de convertir un esquema proposicional en proposición. Ese es un camino. ¿Sí? Nada complicado, ¿no ves? Bueno, si fuera este ejemplo 2, yo me tendría que dar dos conjuntos, ¿no? Digamos, Pancho es casado con Juana. ¿Sí? Pancho es casado. Tengo que darme dos conjuntos, ¿no? Uno de varones y otro de damas, ¿no? Para que se pueda hacer. No le voy a dar dos conjuntos de varones, ¿no? Porque ahí ya complicamos la vida. ¿Sí? Bueno, ahora, el segundo camino. Camino 2. Este camino es más interesante. ¿Ya? Más interesante. Entonces, lo vamos a hacer por cuantificación. Cuantificación. Significa cuantificación. Significa que vamos a utilizar cuantificadores. Esta palabra para ustedes es nueva, ¿no? Quizás primera vez que la usan, ¿no? Cuantificador. ¿O alguien ya la ha usado? No. Nadie, ¿no?
No se nueva, tiene que comentarlo con su familia, con la abuelita, con el papá, con la mamá. No, mamá, aprendí una nueva palabra, ¿sí? Para que vea que están aprendiendo algo, que no es charla la clase, ¿no? ¿Ya? Hay dos tipos. El universal, el cuantificador universal, y el existencial. El existencial. ¿Ya? El universal tiene la siguiente notación, ¿sí? Y el existencial, eso sí lo han visto alguna vez, ¿no? ¿Sí? Sí. Por ejemplo, si han estudiado límites, ¿ya estudiaron límites o no? No. Nada, en Sí, cálculo. sí, ¿Cómo han definido? sí. Para todo epsilon F de X. mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que x menos x0 o f menos l menor que x0, bueno, así se define, ¿no? Ahí se utilizan los dos cuantificadores, ¿no? ¿Sí? En la definición de límite. Entonces, a ver, ¿qué es el cuantificador universal? Sirve para nombrar a todos los elementos de un conjunto. ¿Ya? Entonces sirve para nombrar a todos los elementos de un conjunto. ¿Sí? Por ejemplo, cuando yo decía todos los gatos tienen cola, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan acá? ¿Cómo? ¿Cómo es? Ejemplo original, todos los gatos tienen cola. Miren, utilicé ahí un cuantificador universal, ¿no? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Sirve para nombrar a todos los elementos de un conjunto. De un conjunto. ¿Qué lecturas hay? Todo X. ¿Ya? Pero podrían ser todos los X. Podría ser cada X. Cualquier X o cualquiera que sea X. Podría ser los X o las X. ¿Sí? A veces mis. Digamos, cuando yo digo mis estudiantes tienen sueño, ¿a cuántos estoy refiriéndome? Todos. Todos. A todos, ¿no? Sí. Podría yo decir, cada estudiante tiene sueño. A todos, ¿no? ¿Sí? Cualquier estudiante tiene sueño. Todo. Entonces sirve para nombrar a todos los elementos de un conjunto. ¿Sí? Ahora vamos con el existencial. Sirve para nombrar no a todos, sino a algunos. Aquí no lo voy a, ya no lo voy a escribir. Bueno, algunos estudiantes de un conjunto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo leemos? Algún X. Algún. ¿Sí? O puede ser algunos también. Por lo menos uno significa, ¿ya? Algunos X. Podemos también usar la palabra hay un X. ¿Sí? Podríamos usar la palabra existe un X. Si yo digo, algún estudiante de este grupo
está tomando café. ¿A cuánto me refiero? A uno. Por lo Al menos menos uno. uno. Por lo menos uno. Si yo digo, existe un estudiante de este grupo que tiene sueño, por lo menos uno. ¿Sí? Por lo menos uno. Entonces, miren, estoy ahora empleando dos nuevos, ¿no? Y esto va a ser muy útil cuando nosotros aprendamos a simbolizar, por ejemplo, ¿se acuerdan la de arriba? Todos los gatos tienen cola. O podría ser, hay gatos con bigotes. Aunque todos tienen, ¿no? Entonces, miren, aquí voy a utilizar, como este sujeto es universal, voy a necesitar un cuantificador universal. ¿Ya? Este de acá es la letra mayúscula relacionada al sujeto y esta es la letra mayúscula relacionada al predicado. Y aquí voy a utilizar un cuantificador existencial. Entonces, voy a poner, a ver, hagamos esto. Ya se está cansando mi pobre garganta, ¿eh? Y Hay entonces que echarle gasolina, ingeniero. sí, eso voy a hacer ahorita. Voy a ir a tomar un cafecito. Oh, porque después tengo la clase a las 4. Ah, sí, falta 20 minutos. Sí, ¿Y así por qué sería, le ¿eh? ponen la X? Ah, eso todavía, tenga paciencia. Esos son esquemas proposicionales. Así como esto, miren, f de x, ¿no? Estos son esquemas proposicionales. Pero vamos a combinar más adelante, en la clase que viene, ya les voy a enseñar a simbolizar bien las proposiciones con sujetos universales en particular y vamos a utilizar estos elementos. ¿Sí? Pero eso va a ser en la clase que viene, porque por ahora vamos a quedar ahí ya. Está Una bien. pregunta. Ajá, En Universal también se puede usar la palabra ningunos. se puede. Por ejemplo, si yo pongo ningún estudiante copia. Esto significa que todos los estudiantes no copian, ¿sí? Ningún estudiante copia significa que todos los estudiantes. Entonces esto se va a simbolizar así. Todos los estudiantes no copian, ¿ya? Ahí se utiliza el ningún es todos no. ¿Sí? Eso. Ok, gracias. Ujú. No se preocupe, vamos a ver. Hay muchas cositas que hay que interpretar, ¿no? Podríamos poner eh, a ver otras opciones. Podemos combinar también, ¿no? Pedro estudia y todos copian. Pedro estudia. Pedro estudia. Y todos, ¿y todos quién? Todos los estudiantes copian. Miren, ahí estoy combinando, ¿no? Este es un sujeto singular y este es un sujeto universal. Plural. Ahí estoy combinando. ¿Sí? Cuando niegue esto, eso va a ser interesante, ¿no? Eso va a ser interesante porque ahí vamos a utilizar todos nuestros conocimientos de la lógica proposicional. ¿Sí? Voy a negar esto. Aquí va a ser negación. Voy a aplicar la ley de Morgan, ¿no? E de P. O Esta negación todavía no saben ustedes, pero esto va a quedar así, ¿ven? Va a quedar así.
Cambia, el universal cambia. Cambia. Y aquí Ese tengo que potencial. llegar a este condicional. Y va a quedar así. Entonces, miren, ¿cuál es la negación? Dice, Pedro no estudia o algunos estudiantes no copian. ¿Sí? Imagínense que tenga que hacer esa negación sin utilizar el recurso de la lógica. Difícil hacerlo, ¿no? Sí. Pueden ustedes apostar, decirle a cualquier profesional, a ver, niegue, Pedro estudia y todos los estudiantes copian. Y anoten lo que le van a decir. Y seguro que van a decir cualquier cosa, ¿no? Pero la verdadera negación está acá, miren. Pedro no estudia o algunos estudiantes no copian. ¿Sí? Lo puedo hacer porque estoy usando el recurso de la lógica. ¿Ya? Entonces, cuando me preguntaban para qué sirve, ya miren, aquí estamos utilizando, ¿no? Estamos utilizando ya algunas aplicaciones, ¿sí? Bueno, ahora como recomendación, quiero que se lean todo el capítulo donde está este capítulo de lógica y predicado. Son 33 páginas. ¿Sí? Ustedes lo tienen, miren, porque ya quiero avanzarlo rápido. La próxima clase, quiero avanzar bastante, ¿no? Así que léanlo con calma desde la primera parte para que tengan ya idea, ¿no? Tengan alguna idea de lo que se trata. No es tanto, mire, son 13 páginas, ¿o no? A ver, ¿Por dónde lo envió, ingeniero, esto? ¿sí? ¿Por dónde le envió? No, esto está en Classroom, pues, ¿no? Todo está en Classroom. Classroom. Claro, todo está en Classroom. ¿Saben lo que es Classroom, no?